Hola, soy Vicky Quevedo Méndez y hago radio más o menos unos 7, 8 meses después que se lanzó Radio Tierra, que fue en el año 91. Por lo tanto, hago radio desde el año 1992. Yo soy comunicadora, no he estudiado periodismo y mi oficio de comunicadora lo aprendí justamente en Radio Tierra, que fue una gran escuela de oficios. Hubo muchas mujeres que pasaron por ahí y aprendieron a ser radiooperadoras, jefas de prensa, encargadas de la música, productoras. Cuando se lanza Radio Tierra en el año 91, en Chile prácticamente no habían mujeres en la banda radial. Digo la banda porque no había radios online, sino solamente AM o FM. No habían mujeres. Es a nosotras a las que nos tocó no solo lanzarnos con una radio desde la Corporación La Morada, un espacio feminista, sino que además tuvimos que capacitar a las compañeras durante unos meses antes de salir al aire. Por eso digo, Radio Tierra fue una gran escuela de oficios. Cuando partió Radio Tierra, nuestro sueño, como muy bien lo mencionó en su momento Margarita Pisano, que era una de las grandes políticas de la época, para nosotras La Morada, que era el primer espacio feminista en el país, que se definía públicamente como feminista, hoy día es algo bastante más corriente, lanzar Radio Tierra era lanzar la posibilidad de que nosotras las mujeres fuésemos escuchadas. Por eso el eslogan nuestro es Radio Tierra, la radio que te escucha, porque las mujeres hemos sido por muchos años durante el patriarcado educadas, formadas en el escuchar, pero no en el expresarnos, y que nuestra voz circule en el espacio sonoro, cultural del mundo, ¿no? Cuando se abre el Parlamento después de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte, convocan a todos los medios de comunicación para informar en Valparaíso, en el Parlamento, que cómo iban a ser las comunicaciones. Y invitaron a Radio Tierra, yo era su directora, y fui a Valparaíso. Y me llamó mucho la atención porque cuando llegué había mucha gente de todos los medios nacionales e internacionales, sus directores, y seríamos unas 120 personas o algo así. De esas 120 habíamos solo 3 mujeres. Y claro, la radiofonía era un espacio de machos. Y recuerdo que más de alguno me dijo, ¿pero qué es Radio Tierra? Y cuando yo decía es una radio mujeres, me decían, ¿pero de qué van a hablar las mujeres? A ver, esperemos un poquito. ¿Todas las radios son mujeres? Sí, claro. Pero ¿y cómo va a ser radio solo con mujeres? Y yo le pregunto lo mismo a usted, ¿cómo puede hacer radio solo con hombres? Para mí fue muy difícil estar en esa reunión, que fue un almuerzo, porque me sentía tan ajena a ese mundo. Y entonces en el feminismo tú aprendes a ser protagonista, porque si no lo eres lo pasas muy mal. Entonces tienes que luchar por buscar y construir un espacio donde se note que tú estás ahí. Entonces me fui ahí a unos ventanales grandes que habían y miré hacia el mar y le hablé a Julieta Kirgut, una compañera nuestra que había fallecido, y le dije, Julieta, en mi cabeza, ¿no? Tanto que te entusiasmaste con que yo participara en el feminismo y todo, y aquí estoy. Cuando tú me decías, tenemos que escribir las primeras líneas de la historia. Pero aquí estoy, no conozco a nadie, no sé con quién hablar, incluso físicamente. Yo no soy esas mujeres del taco alto, no sé, la pechuga parada, me entendí, la peluquería. Yo no soy así, mira cómo son las otras 2 mujeres que están acá. Ayúdame, Julieta. Y me doy vuelta, era una cosa muy mágica que se produjo. Y se me ocurre algo que en esos tiempos estaba permitido. Y con voz alta, tengo una voz muy potente, yo dije, perdón, ¿hay alguien acá que fume? Mira, salieron cualquier cantidad de hombres así, y metieron la mano y me ofrecieron un cigarro, ¿no? Y de esa manera empecé a conversar con cada uno de ellos, hablamos de la Radio Tierra, y cuando entró el presidente y el vicepresidente era un político de la Concertación que nosotras habíamos invitado en Radio Tierra, y cuando me miró se dio cuenta y me dijo, Vicky, por favor, asiento. Y me senté al lado de él, que era el lugar
que todo director de medio nacional e internacional hubiese deseado, porque pasé a los anales de la historia en la primera foto del Parlamento con las comunicaciones en nuestro país. Y eso me maravilló, porque eso es escribir la primera línea de la radiofonía de mujeres. Radio Tierra es la primera radio feminista del planeta que emite en la capital de un país, radiofonía comunitaria en poblaciones, en villas, en cerros, en tantos lugares. Había y mucho en América Latina comunitarias que llegaban a un territorio definido. La nuestra, en cambio, era a toda la capital de un país. Por lo tanto, la mística, la magia, el deseo de hacer historia junto a las 40 compañeras que ahí trabajamos y desde la corporación La Morada, fue un gran honor para mí. Me hizo muy bien, me dio dignidad, como autoestima, me empoderé, sentí que mi palabra valía. Y para una mujer hasta el día de hoy, pero en esos años, era algo muy, muy importante de sentir. Soy una mujer eternamente agradecida de Radio Tierra y todo lo que ahí pasó, todas las mujeres, las organizaciones territoriales de base que tenían sus programas, Pedro Lemebel, que por primera vez en su vida tuvo una oficina, un espacio radial, Víctor Hugo Robles con su espacio homosexual ahí, Triángulo Abierto, tuvimos programas en Mapudungún, infantes, niños, niñas que tenían sus espacios, o sea, había un Chile plural que salía al aire por la radio y que había estado completamente censurado durante la dictadura y luego en los inicios de la transición no tuvo lugar alguno en la radiofonía nacional, pero sí en ese espacio. Eso para mí es un orgullo, es una alegría y es un lugar en mi memoria que agradezco mucho haberlo vivido. 100añosradio.cl, guárdalo en tu memoria.